Buenos días o buenas tardes, estudiantes del tercero medio C. Vamos a trabajar en la retroalimentación de la tarea de motores eléctricos de corriente alterna. Antes de pasar a la tarea, vamos a hacer un pequeño repaso de la materia de motores eléctricos de corriente alterna. Dijimos que los motores de corriente alterna, ¿cierto?, son máquinas eléctricas que transforman energía eléctrica en energía mecánica y que se pueden clasificar según el número de fases, en este caso en monofásicos, bifásicos y trifásicos. En este caso, los más utilizados son los monofásicos y los trifásicos. El funcionamiento del motor de corriente alterna, ¿cierto?, se basa en la acción que ejerce el campo magnético giratorio generado en el estator sobre las corrientes que circulan por los conductores situados sobre el rotor. Dijimos también que tenemos algunas partes importantes dentro del motor, y estas partes importantes son el estator y el rotor, ¿cierto? Podemos tener en el caso del estator, ¿cierto?, estator de polos salientes y estator ranurado, y en el caso del rotor tenemos rotor ranurado, rotor de polos salientes y rotor de jaula de ardilla, como los vamos a ver acá en las imágenes, ¿cierto? En la imagen 2 tenemos los polos salientes y ranurados, y en el caso de la imagen número 3 tenemos, ¿cierto?, los rotores de polo saliente, de rotor ranurado y de rotor jaula de ardilla. También otras partes muy importantes dentro del motor son la carcasa y también la base. La base la podemos tener de forma lateral o frontal. También dos partes pero importantísimas son la caja de conexiones, que es donde nosotros vamos a conectar o vamos a alimentar el motor, y la placa de característica, que es la que nos indica todos los datos, ¿cierto?, del motor. En esta imagen, en la imagen 6, ¿cierto?, podemos ver la caja de conexiones, y en la imagen 7 podemos ver un ejemplo de una placa de características. También dijimos que la utilización de estos motores, ¿cierto?, en general la de monofásicos es en el hogar y la trifásica es utilizada más en el área industrial. Entonces, ahora nos podemos ir a la tarea. La tarea dice, en base al PowerPoint, páginas web y los videos, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Cuál es la diferencia entre un motor eléctrico de corriente continua y un motor eléctrico de corriente alterna? Entonces, la diferencia es el tipo de alimentación eléctrica. También dice, en el motor de corriente continua es fácil la variación de velocidad por medio de variación de voltaje. Aplicado en cambio en el motor de corriente alterna, es necesario utilizar un variador de frecuencia para variar su velocidad. ¿Ya? ¿Por qué el tipo de alimentación eléctrica? Porque en corriente continua la alimentación puede ser en base a una pila, a una batería. En cambio, en un motor de corriente alterna puede ser o tiene que ser directamente desde la Compañía General de Electricidad. ¿Y en qué tipo? En monofásica o trifásica. Después, según la estudiada en el PPT y videos, explica con tus palabras el funcionamiento del motor de corriente alterna. En este caso, dice, el motor de corriente alterna basa su funcionamiento en la acción que ejerce el campo magnético giratorio generado en el estator sobre las corrientes que circulan por los conductores situados sobre el rotor. Otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un motor de corriente alterno monofásico y un motor? En este caso, la respuesta es el número de fases de su alimentación. El motor monofásico funciona con energía monofásica, es decir, tiene una fase y un neutro. En cambio, el motor trifásico funciona con tres fases. Ya estas fases tienen que ser de igual frecuencia y puede tener o no neutro. En algunos casos tenemos un neutro flotante, es decir, tenemos las tres fases y el neutro, o las tres fases y un neutro flotante. También dice, nombra utilizaciones del motor de corriente alterna monofásico y trifásico. El motor de corriente alterna monofásico son utilizados generalmente en el hogar y para potencias que llegan hasta los 3 kW aproximadamente, es decir, 3000 watts. Un motor de corriente alterna trifásico son utilizados generalmente en el área industrial y se utilizan sobre los 3 kW
generalmente. Investigar y nombrar tipos de motores de corriente alterna monofásico. Los motores de corriente alterna, todos los monofásicos y trifásicos, pueden ser síncronos y asíncronos. En el caso de los monofásicos, podemos tener motor monofásico de fase partida con arranque por condensador, o motor monofásico de espiras en cortocircuito, o también tenemos el motor universal. En cambio, en los tipos de motores de corriente alterna trifásico tenemos el motor trifásico de rotor bobinado y el motor trifásico de rotor en cortocircuito. Estas son las respuestas a la tarea y nos vemos en la siguiente clase para responder algunas dudas que hayan quedado sobre la tarea. Recuerden que también pueden enviar sus dudas a mi correo a puntoraya@coemco.cl. Que estén muy bien, nos estamos viendo pronto, cuídense mucho, saludos para todos.